Hola, ¿cómo están? Qué alegría verlos nuevamente en nuestro programa Historia, Libros y Banderas. Hoy tenemos invitado a Diego Hurtado Torres, quien hizo sus estudios de Historia en la Universidad Católica de Chile, tanto en el pregrado como en el magíster, y luego estudió su doctorado en la Universidad de Maryland. Ya les vamos a preguntar algo de eso porque viene llegando. Una vez tuvimos acá a su hermano Sebastián Hurtado Torres, un gran historiador por lo demás, porque juntos hicieron un libro sobre la elección presidencial de 1970 y Diego estaba fuera de Chile en esa ocasión. Hoy lo hemos invitado a conversar sobre esta obra, Las palabras no se las lleva el viento, lenguajes políticos y democracia durante el gobierno de la Unidad Popular 1970-1973. Un libro, ¿para qué les digo? Un libro culto, un libro bien informado y que plantea uno de los debates más importantes en materia política de aquellos años. Primero que todo, Diego, qué alegría tenerte acá en Historia, Libro y Bandera. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Diego, antes te vamos a pedir que nos cuentes un poco sobre eso de tu trayectoria, cómo fueron estos estudios en Estados Unidos y eso nos gustaría tener claro antes de empezar. Por supuesto, yo el año 2017 partí estudios de historia en la Universidad de Maryland, gracias a una beca Chile, y me desarrollé junto a mi advisor, Karin Rosenblatt, a quien aprovecho de agradecerle por toda la ayuda que me brindó mientras estuve allá, especializándome en historia de la ciencia. Ya. Mezclándola con la historia intelectual, que es mi interés, que reflejé en el libro del que vamos a hablar ahora. ¿Y qué tema o qué área de la historia de la ciencia? La historia de la disciplina económica en Chile. Ya. Chile fue un lugar muy importante donde se empezó a desarrollar la disciplina de la economía, y yo trazo esa historia en mi tesis doctoral. ¿A nivel universitario? A nivel universitario, y después pasó a centro de estudios y después a la política ya de lleno con la llegada de los Chicago Boys. Pero qué interesante. A las responsabilidades de Estado. Perfecto. Sí. Muy bien. Oye, vamos de inmediato a las palabras no se las lleva el viento. Lenguaje político y democracia durante el gobierno de la Unidad Popular. ¿Cómo nació este libro? Fue parte de tus estudios de magíster, entiendo. Así es, así es. Yo fui en mi periodo de estudiante de posgrado ayudante del historiador Joaquín Fermondois en un libro muy bueno y muy importante para esta conversación que se llama La Revolución Inconclusa. Ya. Entonces yo diría que como un cachito de ahí reconozco la paternidad de ese equipo, de ese trabajo que duró alrededor de 3 años. Surgieron las ideas que conversé también con Joaquín Fermondois para llevar a cabo esto que en un principio fue la tesis de magíster y luego, después de un par de años, se transformó en el libro que tiene entre tus manos. Que un gran libro, un libro que tiene una primera edición del Centro de Estudios Públicos 2013 y luego edición del Centro de Estudios Bicentenario. Así es. ¿Y cómo hiciste el link entre el gobierno de la Unidad Popular y el tema específico que estudias acá? Me pareció que había que hacerse la pregunta por el problema de la democracia en el periodo del gobierno de la Unidad Popular. Hay una dimensión personal. Si yo llegué a estudiar historia en su momento, elegí estudiar historia, fue en gran medida porque me empecé a hacer la pregunta como joven: ¿qué pasó en mi país entre 1970 y 1973? ¿Y por qué se llegó al desenlace que se llegó con el golpe de Estado? Y yo soy de la generación que nació, creció y ha vivido toda su vida en democracia. Entonces me pareció que hacer la pregunta por el significado de la democracia y en cierta medida, o en gran medida, alzar una voz para cuidarla. Este es un libro que en lo más profundo es un intento por cuidar la democracia. Bueno, y en la confluencia de todos esos pensamientos surgió la idea de hacerse esta pregunta por lo que pensaban los distintos actores sobre la democracia durante el gobierno de Allende. Supongo que el título no es meramente literario, las palabras no se las lleva el viento, sino que tiene algún sentido, algún significado.
Sí, por supuesto. Aunque debo reconocer que la literatura es una de mis grandes inspiraciones al momento de sentarme a escribir. Pero yo diría que tiene varios niveles el título. El más obvio es que las palabras son importantes, el lenguaje es demasiado importante para la comunicación entre los seres humanos. También que la democracia es un sistema que se basa en palabras, que está construido con palabras. Y en un tercer nivel diría que también es que en el juego democrático los que están en la oposición pueden usar las palabras como un mecanismo de defensa. Las palabras no tienen solo por qué ser un mecanismo de ataque, de agresión, de comunicación, sino que también un mecanismo de defensa, en el sentido de que hay promesas que se establecen y la oposición tiene el derecho de decir, bueno, trabajemos sobre la base de esas promesas y así es como avanzan los países, a partir del acuerdo y la negociación. Una cosa que te quería preguntar es la dimensión epocal, porque si tú miras, antes de 1970 hay un debate sobre la democracia. Después de 1973 también. Y está la teoría de la democracia protegida, la democratización de los años 80. Si hemos vuelto o está pendiente la llegada de la democracia después de 1990. ¿Tú por qué te concentras en el periodo 70-73, así casi como un corte quirúrgico así? Gobierno de la Unidad Popular. Bueno, desde un punto de vista histórico, porque es el periodo último de la democracia de la Constitución de 1925, un modus vivendi que permitió a Chile desarrollarse bajo ciertas ideas sociales, económicas, y la democracia fue funcional a ese desarrollo. Que vio, entre otras cosas, el crecimiento de la clase media, las instituciones estatales y una forma de educación cívica que hoy día tendemos a extrañar. Y por lo tanto hay una cierta valoración de la democracia del Chile democrático previo a 1973. Y ahora también este fue un periodo altamente teórico y por lo tanto desde el punto de vista historiográfico, desde el punto de vista del historiador, de alguien que está haciendo la investigación, las ideas y los lenguajes sobre la democracia afloraban inmediatamente. Era algo que era imposible de no percibir. Entonces, desde esos dos puntos de vista, creo que cabía hacer esta investigación. Bueno, yo agregaría, no sé si un tercer punto o un fundamento de lo que tú discutes en tu libro, pero me parece muy valioso uno de los capítulos iniciales, no sé si es el primero, después de la introducción, que es sobre el contexto de la elección de 1970 y la noción de crisis que estaba ampliamente extendida por las distintas candidaturas. Crisis que era, como lo dijo Jorge Ahumada, integral, o se percibía integral, era económica, era social, era cultural, era de desarrollo, pero también era política o de democracia. Claro. 1970 y la elección presidencial de 1970 es un punto de quiebre y de entrada a una era que nos vincula con los problemas de la Guerra Fría muy directamente y con esta crisis de la democracia con esta crisis política que es integral y que se extiende a lo social, a lo económico, etcétera. Entonces, claro, me parece que 1970 es un caso desde el punto de vista de nuevo histórico espectacular para enfocar el problema de la conversación democrática en el Chile. Y la percepción de la crisis ayuda a debilitar un poco la democracia como concepto, pero también como realidad política. Sí, por supuesto, por supuesto. Los tres candidatos de esa elección sostienen un discurso basado en la crisis, incluso Jorge Alessandri, que trata de responder con un mejoramiento de la autoridad presidencial. Radomiro Tomic, que es bastante crítico, sorprendentemente, del gobierno de Eduardo Frei Montalva, y la Unidad Popular, por supuesto, que diagnostica una crisis social de dimensiones estructurales y ofrece un modelo de desarrollo
para que Chile tome rumbo al socialismo. Entonces, sí, por supuesto, las tres perspectivas en disputa en la elección presidencial de 1970 desarrollan este discurso sobre la crisis, y eso obviamente tiende a delimitar al menos la conversación y la capacidad de la democracia de llegar a acuerdos y de resolver los problemas que tiene enfrente. Ahora, en el caso de la Unidad Popular, y antes de entrar a algunos de los debates que tú planteas, es más dramático aún, porque si uno lee la introducción al programa de la Unidad Popular, prácticamente no hay nada bueno en Chile, está todo malo. Claro. Y si uno lee el contenido del programa, hay que cambiar básicamente todo, incluido el sistema político. Ahí subyace una crítica radical al modo de democracia que hay en Chile. Sí. Y creo que esa es una de las características que se desarrollaron durante el gobierno de Salvador Allende y que le terminaron jugando en contra, porque se puso una responsabilidad sobre sus hombros muy muy amplia. Se discute si fue una revolución o una reforma. Yo pienso, estoy más en el lado de que la Unidad Popular tenía un espíritu revolucionario y que ese era el predominante. Entonces hay una promesa en ese programa que ¿cómo se cumple? Si Chile está tan mal, si hay tantos problemas, ¿cómo se cumple esa promesa? Y bueno, en los siguientes 3 años iban a ir aflorando distintos problemas que bueno. Y por último, esto contrasta con la pretendida excepcionalidad chilena. O sea, se supone que Chile tiene un modelo democrático excepcional para estándares latinoamericanos. Lo dice Frei en numerosas ocasiones. Y lo dice el propio presidente Allende cuando visita las Naciones Unidas. Sí, mi impresión es que se termina la crítica del desarrollo económico y social termina capturando a la visión de la democracia que tiene la izquierda, que se vuelve desconfiada en todos los aspectos, en el aspecto de la capacidad de resolver problemas, también en la crítica contra el Parlamento, contra el Poder Judicial y otras instituciones estatales con las que Allende en el cargo de presidente termina en un conflicto muy, muy profundo. Entonces, claro, esa dimensión crítica social se traslapa a lo democrático, a lo político, y esa es una característica fundamental para entender la Unidad Popular. Diego, estamos conversando con Diego Hurtado Torres. Las palabras no se las lleva el viento, lenguaje político y democracia durante el gobierno de la Unidad Popular 1970-1973, publicado por el Centro de Estudios Bicentenario. Cuando tú abordas los distintos momentos, las diferentes discusiones que hay sobre democracia, ¿cuáles son las fuentes principales que vale la pena anotar? ¿Es la prensa de la época? ¿Son los debates parlamentarios? Ambas. Veo por ahí que hay revistas políticas que hoy día ni las imaginamos, pero que son de gran valor conceptual. Todo eso, diarios, revistas, debates parlamentarios, y agregaría libros que se publicaron en la época que tenían una dimensión teórica, un intento de elaborar lo que estaba pasando en el momento político. En este proceso de investigación leí mucho El Siglo, leí mucho El Mercurio, leí mucho La Que Pasa, la revista Ercilla, grandes revistas, grandes momentos de, tú sabes, el trabajo del historiador a veces muy solitario, y bueno, uno encuentra ahí una conversación con las personas que iban escribiendo en estos diversos medios, así que sí, esas son básicamente las fuentes las que me basé. Y la labor parlamentaria, por supuesto. Ahora, hay una cosa, sobre todo para nuestros auditores, que es impresionante, que es la dimensión ideológica del debate político de la época. Hoy hay elementos ideológicos, pero es un debate político mucho más pragmático. Claro. Se logró esto, no se logró esto. Claro. Pero por poner un ejemplo, si yo discutiera, oye, bajaron los resultados de la PSU, la PAES o la prueba de admisión a la universidad que sea, y los colegios municipales tuvieron peores resultados. Por ejemplo, si yo pongo ese, en 1970 la discusión habría sido, es que el problema es el sistema educacional, hay que cambiarlo, claro. Debe pasar al Estado, por claro. decir un ejemplo. ¿Cómo aprecias tú esa dimensión y el cambio histórico que tenemos en ese plano? Yo creo que la historia intelectual puede ofrecer una respuesta a eso, en el sentido de que en aquel entonces el pensamiento estructural de largo plazo, incluso el pensamiento histórico,
y el pensamiento filosófico probablemente tenían una mayor influencia en las capas, en la élite y en la capacidad de comunicar de la élite respecto del pueblo. Creo que eso ha cambiado. Estamos en un mundo más pragmático, que es más inmediatista, entonces creo que también las élites están sometidas a eso, a ese ritmo. Hay una transformación del pensamiento que yo creo que pasó en los 80 con un pragmatismo en el mundo que no le pertenece solo a Chile. Perfecto. Diego, vamos a hacer un pequeño alto en nuestro programa y volvemos en unos segundos más para seguir hablando de las palabras no se las lleva el viento, lenguajes político y democracia durante el gobierno de la Unidad Popular. Quédense con nosotros. Volvemos aquí en Historia, Libro y Bandera, nuestra conversación con Diego Hurtado Torres, historiador, doctorado en la Universidad de Maryland, y que ha escrito este excelente libro para quienes quieran ver las discusiones importantes a nivel político e intelectual. Las palabras no se las lleva el viento, que precisamente aborda el debate sobre la democracia en tiempos de la Unidad Popular. El gobierno de la Unidad Popular ni siquiera había nacido. Estábamos entre el 4 de septiembre del 70 y el 3 de noviembre del mismo año, y ya hay una discusión muy importante que tú registras en tu libro, que es el debate sobre el llamado Estatuto de Garantías Democráticas o Constitucionales. Cuéntanos qué es lo que es ese documento, ese debate, y por qué es tan relevante. Es un pilar fundamental del argumento que hago en el libro, porque, bueno, tú sabes que una vez que se produce la elección presidencial, hay 2 meses de incertidumbre sobre si Salvador Allende va a lograr los votos en el Congreso Pleno para convertirse en el presidente de la República. Perdón la interrupción. Tema que por lo demás está tratado, eso en la elección de 1970, el libro de Diego con su hermano Sebastián, para quienes quieran consultarlo. Con la intervención de Estados Unidos, con la tosca, torpe, agresiva intervención de Estados Unidos que termina en el asesinato del general René Schneider. 2 días antes de que se vote, se haga la votación formal en el Congreso Pleno por Salvador Allende. René Schneider, que para los más jóvenes era el comandante en jefe del ejército. Así es, así es. Entonces, para llegar a ese 24 de octubre de 1970 en que Salvador Allende es elegido presidente de la República, con los votos de los partidos de la Unidad Popular que lo apoyan y los votos de la Democracia Cristiana, tuvo que surgir este documento que es una reforma constitucional, el llamado Estatuto de Garantías Constitucionales, y que es una reforma que la Democracia Cristiana exige a Salvador Allende para que cuente con sus votos en este Congreso Pleno. A mí me parece muy fascinante el estatuto porque siento que pudo ser ignorado o no atribuido la relevancia real que tiene, porque es un documento que habla de Chile, habla de la enseñanza, habla de los sindicatos, habla de la modernización de las comunicaciones, y es un acuerdo, es el acuerdo entre la Democracia Cristiana y la Unidad Popular. Deja heridos, como todo acuerdo, especialmente en un momento tan polarizado, pero le permitió a Chile avanzar dentro de los márgenes de la institucionalidad, que ocurriera lo que tenía que pasar después de que Salvador Allende había obtenido la mayoría relativa en la elección presidencial, y que entrara a su gobierno con el respeto del Parlamento y de la Democracia Cristiana, que en ese momento, hay que decirlo, era el partido mayoritario por lejos en realidad. Y era el partido bisagra, donde se inclinaba, daba la mayoría. Así es, así es. Entonces, es un pilar fundamental y me parece que acompaña el proceso político durante los 3 años posteriores. Ahora,
cuando tú miras el Estatuto de Garantía Democrática, es una excentricidad. A los candidatos previos que no habían obtenido mayoría absoluta, Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez Campo, el propio Jorge Alessandri, no les exigieron un Estatuto de Garantía Democrática. Esto es por lo que hablábamos, porque hay una crisis, porque está en duda si va a perseverar esta democracia chilena. En parte hay mucho de eso. Pienso que también tiene que ver con la mentalidad, con la visión de la democracia cristiana y con la visión de la democracia cristiana que estaba en el gobierno, de que había una desconfianza respecto de hartos sectores de la izquierda respecto de su compromiso con la democracia. Entonces, Patricio Aylwin, que desempeña un rol protagónico en el diseño de este estatuto, se la juega por eso, se la juega por decir, bueno, hay sectores que consideramos totalitarios dentro de la Unidad Popular, que no están tan comprometidos con la democracia, que son muy pro Cuba o muy pro Unión Soviética y que no sabemos cómo van a actuar cuando tengan el poder. Entonces el estatuto en ese sentido también, y esa fue una crítica que le hizo por ejemplo la derecha, que era en algunos aspectos redundante, pero tratando de reflejar el argumento de Patricio Aylwin, él lo que trató de hacer era que la letra de la Constitución expresara de mayor claridad, con mayor claridad, las libertades y los derechos a los que se trataban de definir, para que si se daba un caso de violación de esos derechos, de esas garantías, los mecanismos de defensa democrática pudieran actuar. Y nació así, con sus pros y sus contras, nació el estatuto. Ahora, el senador Allende, todavía no presidente, decía que no había mejor garantía para la democracia que su propia persona y su trayectoria política. Pero con prescindencia de eso, la Unidad Popular estaba convencida de que Chile necesitaba una democratización, o sea que el sistema chileno no era democrático. En el programa de la Unidad Popular decía: en Chile se gobierna y legisla en favor de unos pocos, los latifundistas y no sé qué más. O sea, había una idea de que era una democracia muy, muy limitada. ¿Cuál es la tesis fundamental o las tesis fundamentales de la izquierda respecto de la democracia, sea la existente en Chile o su visión de lo que debiera haber? Bueno, no hay una sola visión de la democracia dentro de la Unidad Popular. Eso creo que es importante señalarlo. Hay diversas estrategias políticas para pensar la democracia. Salvador Allende obviamente representa una visión democrática de la izquierda, con las tensiones que le provoca el estar en compañía y en alianza con otros sectores que no ven la democracia tan favorablemente y que son muy críticos, entre otras cosas, por lo que tú mencionaste, porque no hay un desarrollo social y económico acorde al desarrollo político. Entonces, la izquierda o la Unidad Popular en el gobierno tiene esta doble cara, esta doble faceta que le genera tensiones. Una que sabe moverse dentro de la democracia, la del presidente Allende y la de su grupo más cercano, pero también están las de otros sectores que son más críticos, quieren avanzar más rápido y creen que hay que básicamente deshacer y rehacer la democracia. Y con eso las relaciones dentro de la democracia, las relaciones con los otros partidos políticos, las relaciones con la empresa privada, el uso del poder, cómo se incorpora el llamado poder popular, algo que obviamente desata una serie de procesos de conflicto y de enfrentamiento en la sociedad chilena desde casi el minuto 1, desde que Salvador Allende empieza su gobierno. Cuando uno lee el libro transversalmente, parece ser que el núcleo político central del debate es la democracia cristiana, y dentro de la democracia cristiana es la figura de Patricio Aylwin. Dime si es así o no, o sea, si la democracia cristiana es más relevante que la derecha y que las izquierdas en el debate, y segundo, ¿por qué la figura de Aylwin cobra tanta importancia? Porque la importancia de Aylwin es con prescindencia
de si es presidente del partido, que solo lo es en los últimos meses de 1973, Claro. versus su calidad de senador, muy importante, por cierto, y varias veces presidente antes. Claro. Pienso que el rol de la democracia cristiana en este momento es fundamental para entender también un poco lo que vino después. La democracia cristiana es el partido mayoritario, también tiene un discurso de reformista, de cambio de sociedad, pero termina oponiéndose y bastante fieramente al proyecto de la Unidad Popular. Y en este contexto es que surge el liderazgo de Patricio Aylwin. También hay un aspecto o algo de lo... Hay un problema de cómo yo crecí entendiendo este conflicto. Y en general a Patricio Aylwin siempre se lo criticó por ser golpista. Y yo desafío esa visión. Yo no creo que Patricio Aylwin haya sido golpista. Yo pienso que él hizo ingentes esfuerzos porque la democracia porque la democracia chilena siguiera dentro de los cursos de la institucionalidad en un contexto de cambio cuasi o revolucionario. Y ahí está como evidencia el Estatuto de Garantía Democrática y la negociación que le dio vida. Y después un tipo de oposición dura al gobierno de la Unidad Popular, pero siempre dentro de los marcos democráticos, pidiendo que se respetara el correcto funcionamiento de la ley. Y entre otras cosas que no hubiera lo que empezó a pasar en su momento, una desviación de poder, que es... Él hizo denuncias muy fuertes en el Parlamento respecto de que el gobierno estaba haciendo eso, desviando el poder. O sea, utilizándolo para objetivos que no estaban pensados por el legislador originalmente. Y esa trayectoria, esa estrategia de oposición, que yo no encuentro que es, como dice la canción, navegar sobre aguas de un mar violento, termina fracasando obviamente con el golpe de Estado. Pero ahí está, como un testimonio de que en Chile había una conversación democrática que pudo ser más exitosa, pero que no lo fue por una multitud de factores de la época que escapaban a Patricio Aylwin, a la democracia cristiana y a Salvador Allende y en general al sistema. En realidad el sistema se volvió muy polarizado. Ingobernable. Sí. Por otro lado, la derecha parece como desmedrada. Yo tengo dos explicaciones. Desmedrada en términos relativos. Ujú. Primero, la derecha es más chica, o sea, un 20% frente al 80% que no es derecha. Estoy pensando en el Partido Nacional. Claro. Pero puede tener también eventualmente menos densidad intelectual. Pese a que surgen revistas como Portada y movimientos como el gremialismo de Jaime Guzmán. ¿Cómo lo aprecias tú? La derecha está en un momento de cambio, pienso yo. Coincide con un momento en que tiene un poder parlamentario menor. Como tú bien decías, un 20% de la derecha se está recuperando del impacto del 65. Claro, esa elección desastrosa para los conservadores y Claro. liberales. Piensa que para el 70, en la negociación del estatuto, la derecha tiene 2 senadores, quizás 3. Julio von Mullenbrock, y se me escapan los nombres de Pancho los... Bulnes. Francisco Bulnes y quizá un tercero, pero no más. Entonces, con ese poder de negociación es que se configura el panorama general de los siguientes años. Toma fuerza cuando las cosas se polarizan, por cierto, y en algún momento el Partido Nacional se vuelve una bisagra entre distintos mundos, el mundo político, el mundo parlamentario, el mundo gremial, etcétera, el mundo social. Y Sergio Nofre Jarpa en las elecciones parlamentarias del 73 tiene un resultado espléndido y se transforma en senador. Pero está en un momento de cambio y como tú dices, hay diversas ideologías que están emergiendo, que están aflorando. El mundo está olvidando los 60 también, y se está entrando a los 70 con crisis económica. La economía demanda más. Entonces, para la derecha es difícil tener una voz distinta. Aunque hay sectores que comulgan con la DC y forman la CODE, y hay otros sectores que no, que son incluso más duros y se confluyen con sectores extrainstitucionales. Y puede tener relevancia esto que decía yo de
de la falta de trabajo intelectual de largo plazo, porque cuando uno ve al Partido Comunista lo ve como un partido político, Claro. pero tiene la revista Principios, que tiene un desarrollo intelectual importante. El Partido Socialista es exactamente lo mismo con Revista Arauco. La Democracia Cristiana uno puede leer hasta hoy con provecho la revista Política y Espíritu. Por supuesto, sí. La derecha llegó como tarde a ese debate Es que claro, yo intelectual. creo, no es que no exista, es que es muy joven, porque el Partido Nacional nace en el 66. Sí, Entonces, no es inmediato que empiezan a generar esta dimensión intelectual. Yo no creo que no la tuvieran. Yo creo que eran muy jóvenes y no y las demandas del proceso político los desviaron. Porque además existe la que pasa, por ejemplo, que es un buen lugar para el pensamiento de la derecha. Aunque obviamente tiene su independencia periodística primero, pero es una revista muy interesante de leer, que yo se la recomiendo a cualquiera que lea la revista Que Pasa, que nace en el 71. pero de alguna manera, en abril del 71 me parece. Claro. Pero de alguna manera, conservadores y liberales como que abandonaron esa dimensión. Sí, respecto de la democracia cristiana del Partido Comunista, sí, por supuesto, yo creo que claro, no es tan fuerte el trabajo intelectual. Vamos a hacer nuestro último alto, Diego, Muy bien. y seguimos conversando sobre este interesante libro, lo recomiendo desde ya. Las palabras no se las lleva el viento, lenguajes políticos y democracia durante el gobierno de la Unidad Popular, con Diego Hurtado Torres. ¿Cómo están? Vamos a nuestro último bloque. Las palabras no se las lleva el viento. Centro de Estudio Bicentenario, libro de Diego Hurtado Torres, quien nos acompaña en el programa de hoy. Y una cosa más sobre la izquierda. Nosotros decíamos que la izquierda presentaba a la democracia chilena como falsa, oligárquica y otras cosas. Por otro lado, tiene un mensaje democratizador, que en principio podemos creerle y decir, oye, aquí hay algo que efectivamente está fallando, las oportunidades no son iguales para todos en la sociedad chilena. Pero hay un tercer aspecto, que la izquierda chilena, socialista y comunista vale esto, apoya las dictaduras existentes en Cuba, en la Unión Soviética, comunistas, y en otros lados prácticamente sin sesgo crítico. Claro, esa es una de las contradicciones vitales de la izquierda en este momento. Hay que decir que hay una suerte de familia ideológica que une a la Unidad Popular con estos regímenes que menciona, el cubano y la Unión Soviética, que es Marx, o las ideas de Marx. Y ahí hay un punto de encuentro. Creo que que la visión histórica de largo plazo, de construir una sociedad sin clases, que se transforme en una sociedad sin Estado, es lo que une en último término a los actores de la Unidad Popular con el proyecto de Fidel Castro y la Unión Soviética. En ese sentido, los objetivos son los mismos. Estamos hablando de algo bien utópico también. En la política pragmática y real del día a día, la Unidad Popular también necesitaba aliados, necesitaba gente que lo apoyara, porque ellos, Salvador Allende fue bastante claro y la Unidad Popular fue bastante clara en señalar su discrepancia con el rol de Estados Unidos en la región y como poder mundial. Entonces tenían que acercarse a Cuba, tenían que acercarse a la Unión Soviética sin ver la realidad de las cosas, por cierto. Y Diego, hay una cosa que tú planteas en el libro, que la democracia, si lo entendí bien, es un sistema estructuralmente complejo. ¿Qué quieres decir con eso? Sí, yo estaba pensando en la etimología de la palabra y en los problemas que levanta la democracia, porque si pensamos que la democracia es el gobierno del pueblo, bueno, ¿qué significa el pueblo? Desde Camilo Enríquez, por ejemplo, desde nuestra independencia, hablamos del pueblo como un todo indivisible. Pero sabemos que por
diversas condiciones sociales, económicas, políticas, de cultura, de género, de raza, los discursos políticos tienden a diferenciar ese pueblo, a fragmentarlo. Entonces, pueblo es un concepto muy huidizo. Yo sigo en la línea del gran Camilo Enrique, fundador del Instituto Nacional, en ver el pueblo como un todo indivisible. Pero existen estos problemas y estos debates, y eso hace que la democracia sea un sistema de gobierno estructuralmente complejo, porque ¿qué es el pueblo? ¿Dónde está? ¿Cómo se solucionan sus demandas? Y además la democracia es un sistema, reitero, hecho, construido por palabras, por argumentos, por la razón. Y por las leyes, obviamente, que son el fruto de palabras, argumentos y razones. Y las instituciones democráticas se confrontan a problemas reales, a problemas difíciles de resolver, que las palabras por sí mismas y los actos lingüísticos por sí mismos no necesariamente son capaces de resolver. Tiene que haber una conversación, tiene que haber un ponerse de acuerdo para identificar los problemas y diagnosticar las soluciones y llegar a ellas, construir esas soluciones. Y siempre va a haber palabras en eso. Ahora, eso es lo que no ocurrió. O sea, si uno mira las elecciones de marzo del 73, ni la oposición obtiene los 2/3 para constitucionalmente deponer al presidente Allende, claro, ni el gobierno tiene la mayoría para constitucionalmente avanzar al socialismo. Por otro lado, ese tiempo se habla cada vez más de guerra civil y de golpe de Estado, no como ejercicio retórico, sino una convicción de que puede llegar. Elwin le dice al presidente Allende que Chile es un país paralizado en agosto. Y un último ejemplo, me parece que es de junio el discurso, o de julio, de Patricio Elwin, ya presidente de la democracia cristiana, cuando dice que poco le dice la democracia a los chilenos, que podrían estar esperando una intervención militar que solucione los problemas. Claro. Estamos en un año límite. 1973 es un año que nos pone en una situación límite. La democracia está en crisis por los 4 ángulos. La conversación no está funcionando bien. Yo creo que el último momento en que la democracia funciona de una manera aceptable es para las elecciones parlamentarias del 73. Hay una campaña que dentro de todo es limpia y los resultados no tienen grandes denuncias de fraude por parte de la oposición, aunque existen, pero no se toman y no alteran sustancialmente los resultados. Claro, no alteran sustancialmente los resultados. Ahí la verdad es que es interesante pensar cómo la gente común y corriente pensaba el problema, porque en último término fue la gente la que decidió un 56 para la CODE y un 44 para la Unidad Popular. El país en realidad ya a esta altura pasa de los 2/3 a los dos grandes polos, en realidad, y así estamos en esos 6 meses hasta el 11 de septiembre del 73. En agosto hay un hito decisivo, que es el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto del 73, sobre el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República. Hay una cosa que siempre me ha llamado la atención y que tiene mucho que ver con tu libro. La oposición acusa a Allende y a la Unidad Popular de destruir la democracia o de querer destruir la democracia. Y Allende contesta el 24 en su manifiesto al país que nunca vio un gobierno más democrático que el suyo. Esto, independiente de quién tenga razón, es absolutamente inviable un acuerdo con dos visiones tan extremas. Claro. Es A y menos A, en realidad, lo que pasa en esos 2 días. Hay que agregar que Carlos Prat renuncia y Augusto Pinochet es nominado el 23 jefe del ejército. En esa sesión de 3 días, claro. Y claro, las posiciones están muy contrapuestas. O sea, por una parte, la mayoría del Congreso produce este acuerdo diciendo básicamente que el gobierno ha transgredido las reglas constitucionales
sistemáticamente, y en ese sentido a mí me parece una redacción honesta, porque en realidad es lo que ha dicho la oposición durante los 3 años anteriores. En realidad Patricio Aylwin modera el tono de ese acuerdo. Esto lo cuenta Mario Arnelo después, un diputado del Partido Nacional lo contó años después, sobre que Patricio Aylwin logró moderar un poco el tono del acuerdo. Que sigue siendo duro. Que sigue siendo duro, sigue siendo muy duro. Y se dirige a los ministros militares del momento, a que hagan algo. Un tipo de redacción y de lenguaje que te habla de lo dramático del momento. Y claro, obviamente después Salvador Allende refuta ese acuerdo en cada una de sus partes y termina diciendo que es el representante más fiel de la democracia. Y bueno, eso muestra el quiebre profundo. Y eso subyace al desenlace. En realidad no hay un acuerdo sobre la democracia y sobre la capacidad del sistema político de producir un acuerdo que le dé un sentido común a ambos actores, a los más importantes al menos. De hecho, los últimos esfuerzos son extrainstitucionales, el cardenal Raúl Silva Enrique, claro, y por cierto los militares, claro, que no resuelven el problema de la democracia, resuelven el problema de la unidad popular. Claro. Pero de la democracia pueden resolver en un cierto sentido de acuerdo a ellos, pero evidentemente 17 años de gobierno autoritario, de dictadura, no es una resolución democrática. Claro. Claro, en realidad, si tú ves el acuerdo que es producto de una alianza entre la democracia cristiana y el Partido Nacional, después no se desarrolla más allá durante la dictadura. El Partido Nacional se autodisuelve a los pocos días del golpe y la democracia cristiana pasa a la oposición un par de meses después. Entonces, claro, los elementos previo al 11 de septiembre del 73 no terminan evolucionando en favor de la democracia. Ahora no sé cómo lo ves tú, pero lo que podríamos llamar la fe democrática, la fe en la democracia, la confianza en que la democracia puede salvar el problema, esta idea de que solo la democracia salvará la democracia. Claro. ¿Tú la ves vigente a fines de agosto o comienzos de septiembre del 73? Porque para mí es un asunto que en el discurso de los actores y en la realidad política se ve casi muerto. Claro, no hay tanta confianza en la democracia pocos días antes del golpe. Ese es el drama que atravesó Chile. Y es una fe. La fe varía. La fe no es inquebrantable a veces, sobre todo en el ámbito político y sobre todo en este sistema estructuralmente complejo que es la democracia. A veces es difícil creer en la democracia, eso yo lo concedo, siendo una persona democrática. Pero eso por razones prácticas. Oye, esto no funciona, o esto claro, aquí y allá. Claro. No pienso que el golpe haya sido inevitable, yo pienso que había posibilidades de un acuerdo. Pero el acuerdo siempre requiere de los actores políticos ceder cosas que a lo mejor son muy importantes para ellos, y el costo de vivir en democracia. Bueno, yo también creo que no hay inevitabilidad histórica. Claro. Pero también, por otro lado, hay un momento previo. O sea, llega el minuto en que la cuerda se corta. Cuando uno dice, oye, no era inevitable el 18 de octubre del 2019. Claro, pero el 17 en la noche o el 18 en la mañana ya se va volviendo inevitable, aunque no sea inevitable. Claro. Adquiere una fuerza de bola de nieve que ningún actor puede contrarrestar o anticipar. Cuando uno ve las declaraciones después del 11 de septiembre, casi lo único es que siguen reivindicando con la bandera a tope la democracia, me parece a mí, es el grupo Los 13. O sea, los demás o manifiestan felices, conformes o explican la necesidad del 11 de septiembre. La Unidad Popular ciertamente se opone a eso. Y el grupo Los 13 aparece como
Renan Fuentealba, con quien tuve mucha posibilidad de hablar, Ramiro Tomis y otros, Bernardo Leighton, como aquellos que dicen, no, había que haber hecho el último esfuerzo para salvar la democracia. Claro, tiene mucho valor esa declaración de los 13 para lo que vino después, porque la recuperación de la democracia, pienso yo, empezó en ese mismo momento, incluso si es este grupo tan restringido de la DC que buscaba que a lo mejor se pudiera haber hecho algo más. Y una última pregunta, cuando tú miras el tema en un contexto más amplio, sea esto latinoamericano o chileno hasta hoy, ¿cómo ves el debate de la democracia? ¿Te refieres a incluso hoy día, Sí, en nuestro presente? incluso. Bueno, sí, obviamente la democracia no está pasando por un buen momento. Eso hay que decirlo claramente. Probablemente porque es un sistema estructuralmente complejo. También porque el ritmo de desarrollo económico requiere más del desarrollo político y hay que arreglar las brechas que hay entre esos dos desarrollos. El hombre económico tiene una relevancia mucho mayor que el hombre político hoy día. La vida en comunidad, esto del acuerdo, de negociar, de conversar, no tiene tanto valor como sí lo tiene el hecho de que se invertir, generar productividad, y a veces esas cosas pueden conflictuar. Yo pienso que no necesariamente, pero es en ese mundo en el que estamos. También hay una ansiedad emocional que se viene extendiendo desde la crisis del 2008, pienso yo, y hay un espectro de emociones que también han ido ganando un rol dentro de la política, la indignación entre ellas, y una renovación de las preguntas, para la que también la democracia no está necesariamente preparada, que tiene que ver con el surgimiento de preguntas sobre la justicia de género, la justicia racial, etcétera, etcétera. Han cambiado los mecanismos. Han cambiado. Las redes sociales, Así la es. interpelación directa y otras Claro, cosas. Twitter, la política pasa en Twitter. Sí. Así que sí, el mecanismo de conversación también ha cambiado drásticamente. Y eso, hay que subrayar el drásticamente, porque no es solo cambio, es un cambio bastante fundamental. Fuerte. Mire, aquí tienen para ver el tema históricamente, este es un librazo, las palabras no se las lleva el viento, la discusión sobre el concepto de democracia, sobre la política en Chile en tiempos de la Unidad Popular, un libro serio, riguroso, con las fuentes, bien equilibrado, que lo recomiendo vivamente. Diego, te quería preguntar antes de cerrar, recomendación de libros que le pedimos a todos nuestros invitados, o algún libro que te haya marcado, puede ser 1, 2 o 3, y también, como a ti te gusta la literatura, puede ser alguno de literatura también. Ah, muy bien, muy bien. Pucha, la verdad es que se viene a la mente una multiplicidad de libros que recomendar, pero quisiera obviamente recomendar el libro La Revolución Inconclusa de Joaquín Fermondá, ya que esa es una visión general del problema político en Chile y yo me inspiro bastante en la obra de Joaquín Fermondá. Gran obra. Gran libro. También me permito recomendar el libro que salió hace poco de Daniel Mansuy, que es una reflexión muy interesante, muy profunda sobre el conflicto político. ¿Cuál libro? El de Allende. El de Allende, de Perfecto. Salvador Allende. Y agregaría al pack el libro de Patricio Aylwin sobre la experiencia de la Unidad Popular, que creo que Que es un libro que apareció el 2023 en julio y es un librazo. es un librazo, sí. Sí, Tremenda obra, un libro, háganse su tiempo porque son 700 y tantas páginas, 800, pero no tiene desperdicio, es un libro muy serio, riguroso. Estoy totalmente, creo que fue el libro más importante que apareció ese año. sin lugar a dudas. Y yo creo que me sumo a la recomendación de Diego. Los 3 libros son muy, muy buenos, he tenido la posibilidad de leerlos. Solo me queda agradecerte, Diego, desearte la mejor reinserción posible acá en la vida académica en Chile. Yo creo que tú eres un aporte y espero que lo sigas haciendo ahora que ya vuelves a la patria. Esperamos que te quede acá. Muchísimas gracias. Para mí es un placer haber estado aquí y saludo a nuestros espectadores.
No se vayan ustedes porque ya viene mi recomendación de libros como cada semana en Historia, Libros y Banderas. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en Historia, Libros y Banderas de esta semana mi recomendación de libro es La democracia en Chile, trayectoria de Sísifo, obra del historiador Joaquín Fermandois, publicado por Ediciones UC y por el Centro de Estudios Públicos. Es un libro voluminoso de más de 500 páginas, pero que logra trazar de manera inteligente, bien documentada y se nota también muy bien reflexionada la trayectoria de la democracia chilena en los 2 siglos de vida republicana. Aquí tenemos lo que podría ser una historia de la democracia en Chile, no solo desde el punto de vista del concepto, sino de sus debates, su desarrollo, sus momentos más difíciles, sus idas y venidas. La democracia ha sido tanto una aspiración como una forma de convivencia social establecida constitucionalmente. En este sentido, pienso que el trabajo del profesor Joaquín Fermandois logra explicar de manera bastante inteligente lo que es la democracia en Chile. Un tema para debatir, para conocer y ciertamente para seguir investigando. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo Historia, Libros y Banderas.